Hola, Maya. Hola. Maya. Aquí en Colombia tenemos una cantante que se llama Maya. Ah, qué bien. Te la recomiendo para que la busques en YouTube, Maya, Mm, colombiana. ¿Te gusta la música? sí, mucho. ¿Te gusta bailarla o escucharla? Bailarla. ¿Y escucharla también o no? Sí, sí. ¿Y qué clase, qué tipo de música te gusta? Rock de los años 90 y 80. Pop, pero no tan como rock. Blues. La música clásica es mi favorita porque soy am, una bailarina, sí, y escucharla most of the time, so usualmente. La escucho la mayor parte del tiempo, usualmente. Sí. Ok, bien, bien, bien. ¿Y estás en tu habitación, en tu estudio? Es mi habitación. Ah, qué bien. Por, Descríbeme tu habitación. am, a la izquierda es mi necesito recordar las ¿Vocabulario? palabras por sí. Am, Bed is Cama. cama, sí. Mi cama es en la izquierda y aquí es mi mesa y a la derecha son los um, wardrobe. Ok, um, el guardarropas, el closet. sí, closet. Ok, a mi derecha, ¿es o está? Ah, Está, está, está. sí, está. Yeah, because you can move. Yes, of You can course. move that to their place later. So está. Temporary. Mm. Bien. ¿Y tienes un televisor en tu habitación también? No, porque ¿No? yo veo las películas y otras cosas en, ah, en mi computador. En mi computador. Ah, qué bien. ¿Es tu computador portátil o de escritorio? Eh, Escritorio. Es de escritorio. ¿Qué marca es tu computador? Eh, es un Apple, so um, um, I don't know if you translate Apple into Spanish or No, if you know. No. when we are talking about brands like Mm, Toyota, Samsung, Apple. No, we don't mm, translate words. If it is possible to translate that word in Spanish sería manzana, but no, we say we keep the word in the language. mm. Ah, bien. ¿Cuánto hace que tienes ese computador? Ah, dos, creo que 2 años. Hace 2 años. Hace 2. Hace 2 años. ¿Tienes muchos amigos aprendiendo español? Una amiga, que porque ella es
en mi clase con mi en la escuela. Ah, qué bien. ¿Solo una amiga nomás? No. Otras aprenden alemán. Otras aprenden alemán. ¿Cuál es Sí. más difícil de aprender, el español o el alemán? Oh, alemán. Sí. Porque las palabras son más, they're very longer, the words in German. Y son más complicadas. Sí, y tienen más consonantes que vocales, ¿cierto? El alemán que el Sí. español. Mm. Ah, bien. ¿Y qué vas a hacer mañana? Um, mm, Tenía la escuela vía Zoom y por las 7 horas y tenía las clases de baile also vía Zoom porque somos en lockdown aquí en Eslovenia para 11 días en este momento, desde un 1 de abril de 11 de abril. Ok. Mm. Estamos en lockdown, Estamos. confinamiento. Estamos en Ah, confinamiento. ¿Desde hace 11 días? sí. Ok. Estamos en confinamiento. Confinamiento. Okay. Entonces, ¿mañana tienes clase desde las 7 de la mañana? I'm sorry. So if I had. Class tomorrow from 7 a.m. Oh no. For that No. reason, you were talking in past tense. So I wanted to say that I had. So I understood. Tuve, So tuve, mañana tuve, sí. tuve. You are talking in past tense. Yes, it's a little bit complicated sometimes, the conjugation in Spanish because there are a lot of tenses, verb tenses in Spanish. It's complicado to say tuve, tenía. Sí, entonces, if you are talking about the past simple, tuve. Por ejemplo, hoy tuve clase desde las 7 de la mañana. ¿Sí? Mañana tengo. You can talk about future using the verb in present tense. Mañana tengo. Tomorrow is future. Mañana tengo. Mañana voy a tener clase desde las 7 de la mañana. Mañana tendré clase desde las 7 de la mañana. Bien. ¿Cómo está el clima por estos días allá donde vives? En este momento es más, las temperaturas son más altas de usualmente. Es 20 grados y hace sol, pero en una próxima semana so there will be ¿Estará haciendo? estará nieva. Estará nevando. Sí. ¿Estará nevando o va a estar nevando o va a nevar? Bien. ¿Te gusta la nieve? Not really. Only once, like in December for
Christmas, but if it's longer, then no. Ok, solo te gusta la nieve por el mes de diciembre. Sí. Qué bien. 20 grados centígrados, buena temperatura. Mm, ¿Qué prefieres, el calor o el frío? el calor, ¿El calor? sí. ¿Por qué? Porque me gusta verano y todo que todo weather, so ¿Clima? clima de verano. Y no me gusta frío porque Porque hace frío. sí. ¿Ustedes tienen playas? No. ¿O sí? ¿Playas? Sí. Ah, tenemos 47 kilómetros de playas. Ah, sí, bastante. ¿Y estás lejos de las playas? Sí. ¿A cuántas horas de la playa estás? Are we talking about beaches? Sí, Just so, sí, okay. playas. Sí, playas. Playas, sí. What was the last question? ¿A La última cuántas horas, pregunta. a cuántas horas estás de la playa o a qué distancia? 2 horas. ¿A 2 horas? O una hora y media. ¿En avión o en carro? Carro. ¿En carro? ¿Tienes carro? No, ahora no, porque no tengo una licencia, Sí, una licencia. licencia de conducir, Sí. porque tendrá eso en verano. Because of the restrictions, I wasn't able to get it. I just turned 18 when the COVID started, so I have to wait to. Okay. And Mm. what is the age when you can get your license, drive license? Mhm. ¿A los 18? Yes, in Slovenia we have it. We can get it when we're 18. Ah, bien. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Maya? Me gusta bailar, por supuesto. Me gusta leer. Me gusta a ver las películas y las series. Me gusta hacer deporte. ah, Todo es eso. Ah, qué bien. Eres una chica muy activa. Sí. ¿Qué estás viendo ahí en la foto? No, Detrás de mí. gracias. Gracias. ¿Qué estás viendo en la foto? Mm. ¿Qué ves en la foto? Detrás de ¿Qué? mí. ¿Qué ves en la foto detrás de mí? Ah, luna, La luna. la luna, sí. Sí, es la luna. Es la luna. ¿Te gusta la astronomía? Sí, cuando era niña era muy ¿Ah? interesaba Oh, en la astronomía, pero hoy no tengo el tiempo por aprender about so ¿sobre? sobre la astronomía tan mucho Mucho. cuando era ah, Mucho como, más joven. mucho como cuando era más joven. Mucho como cuando era Ujú, niña. sí. Niña. ¿Crees que existen extraterrestres? Uf, es mm, almost es imposible que somos solos en
una universidad, Universo. universo tan grande. Ok. So, Es casi, I don't know. es casi imposible que Mm, estemos o que estemos, better. Es casi imposible que estemos solos en un universo tan grande. Sí, tienes razón. Hay muchos planetas, ¿no? Miles de Sí. planetas. Entonces, si ves la Tierra aquí, alcanzas a ver nuestro planeta aquí al fondo, bien pequeñito. Ese es el planeta Tierra. Sí. Ok, ¿cuál es tu tema favorito para hablar? Uf. Es muchos temas que gustan a hablar, Sí, por hablar, a hablar. hablar. Filosofía es un tema más complicada. Puedo hablar sobre los temas de filosofía por las horas, el día. No no sé qué es mi favorita. En este día hablamos solamente sobre el COVID. Ah, sí, hoy en día hablamos Sí. sobre el COVID. Ok, tema, ¿es una palabra masculina o femenina? La femenina. Oh, el tema, la El tema. tema, el El tema, tema es el masculino, tema, sí. masculino. Ok, sí, esa es una de las excepciones en cuanto a género en español. Termina en A, pero es de género Mm, masculino. Decimos el tema, un tema, es como mapa, problema, sistema, son de género masculino. El mapa, el problema, el sistema. Ok, entonces la filosofía es tu materia favorita en el colegio, en la mm, secundaria. no tengo filosofía, pero tengo sociología. Um, Mi asignatura o mi materia favorita es español o baile contemporáneo que tenemos en la escuela secundaria porque es una escuela con un programa del arte, ah, drama y baile. Ah, qué bien. ¿Te gustaría ser actriz? Oh, creo que no tengo un talento por um, becoming. Para llegar a ser actriz. Sí, sí, pero no sé. If an opportunity strikes, I would of course try it, but I don't know. Bien, si se te presenta la oportunidad, lo vas a intentar. Bien, muy bien. Solo necesitas hablar, hablar mucho, no necesitas concentrarte en un libro para aprender gramática, solo escucha mucho Sí, I'll y just habla say in mucho. English. Y, Yeah, y tienes esta clase de reuniones en Zoom seguida, continuas. can you say it in English? I didn't really understand. Do you have this kind of meetings on Zoom frequently? The connection was a bit bad, so it overstepped a bit. Can you say it again, please? Do you have this kind of meetings on Zoom continually? Uh, in like Spanish class, we focus a lot of our time on grammar and things. But yes, we have it via Zoom and we do different exercises, but we mostly concentrate on writing. So
in all my years that I studied Spanish, there was a little time that was that we spent talking. So I'm a bit behind, I think, with talking, but I would like to improve. So. Okay. So you have the Spanish class on Zoom with your teacher and another students, Spanish? Yes. Mm-hmm. And you have meetings with the Spanish speakers like me on Zoom or another platform? If I choose that myself, but in the school time, no, we don't have like Spanish speakers, but I decided that I want to improve and started searching about around the internet to find people that I can talk to, preferably native speakers like you. But have you found this kind of people, Spanish speakers from countries to practice? You are the first one. Oh, really? Great. Yes. But my mother knows a woman that is from Spain, and I might talk to her a bit because I have the final exams in June, and I would like to speak quite fluently until then. Ah, qué bien. ¿Pero has hablado con gente por WhatsApp, por Facebook, con mensajes de voz, de texto? Por un tiempo corto, yo hablo con un app Tandem, a donde puedes mensaje con diferentes personas que querer aprender diferentes lenguas y so I found a boy that wanted to learn English, and I know quite a lot of English, and he was Spanish, so we just texted for a while in different languages, but that was it. Ok. Puedes utilizar el verbo mensajear. Mensajear. Por ejemplo, hay una buena aplicación donde puedes mensajear con gente que quieren aprender diversos idiomas, diversas lenguas. Tandem, ¿has utilizado alguna vez el Talk? ¿El Talk? ¿Has utilizado? No. Es buena también, yo la utilizo a veces. Y también puedes enviar mensajes de voz, de texto, puedes unirte a grupos, puedes hacer llamadas de voz. Existe como una especie de muro donde puedes escribir, postear cosas, hacer publicaciones y también tiene las posibilidades de corregir los errores de las personas. Es muy buena. Es muy buena. Ah, qué bien, qué chévere. Sí, yo hago estas reuniones. No sé si has visitado mi canal en YouTube. ¿Has visitado mi canal en YouTube? If I would like to visit it more. But have you visited my channel on YouTube or not yet? I think I looked at it yesterday. The 1 hour videos that you have, yes. El canal se llama Practice Spanish with William. Okay. And I upload these meetings on my YouTube channel. Oh, that's great. I'll listen to it for a while, so Yes. I can get Spanish in my head for a bit. Yes, hay alrededor de 115 reuniones con diferentes estudiantes de diferentes niveles. Tanto básico como intermedio. Y pues la idea es, ¿no? Hacer que la gente hable. Because it's the best way to learn a language, speaking. Like you learn your native, like we learn
our native language, speaking from the first day that you try to imitate that what you listen to around you. You last sometimes try to pronounce the word that, man. Yes, Yes. that is the way we learn our native language. And we, of course, made many mistakes, and we are afraid of making mistakes when we are talking in a foreign language. That is normal. That is natural to make mistakes. That is the way we learn things, making mistakes and learn from the mistakes. Yes. Yes, y yo siempre comparto el link en mi grupo en Facebook. A veces no, nadie se une, no sé, no tienen tiempo, les da miedo. Entonces, esa es la mejor forma, ¿no? De aprender un idioma, hablándolo. No importa de que cometas errores. Sí, pero creo que cuando somos un poco older, it's just slips my mind. Viejos, sí, estamos un poco perfeccionistas y un poco afraid. Temerosos. Oh my God, my brain is just freezing. Temerosos, con miedo. Sí, sí, temerosos para to make mistakes. I think that holds people back. And also when we're younger, I remember when I was 15, for example, how much faster my brain could process a different language than now. I'm a bit slower already, so it's an interesting thing to see how much your brain just yes, when we are getting older, our memory is not the same like when we were younger. You're right. But I have watched a lot of videos on YouTube about a guy called Steve, and he's like 70 years old. He speaks like 15 languages, and he's currently learning languages. And you know, just have to train. To learn a second language, it's easy for you to learn a third or fourth language, and so on. I think you can train your mind, just you can train your body for a sport. Yes. Deporte. So I think it's my goal to learn like 8 languages someday, but we'll see how it will go. ¿Y cómo está tu nivel de francés? Estudiaba francés por las 2 años cuando tenía 14 años y I forgot a lot of it because I just stopped talking. So yo no me recuerdo porque no hablaba francés enough, tan ¿Fluido? Sí, seguido. Ok. Estudié francés cuando tenía 14 años. Sí. Bien. ¿Y no has vuelto a practicar para nada, a estudiarlo? Después de esos 2 años que estuviste estudiando. Me recuerdo you asked what do I remember from learning French? Have you studied again? Oh, we were studying during 2 years French, or not? No, I didn't really have time because I started to learn Spanish and everything else.
estaba preocupada con otras materias en la escuela, pero en la universidad creo que tendrá las lecciones de francés. So I'll pick it up again then, I think. Ok, vas a estudiar entonces el otro año negocios internacionales Sí. e idiomas, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, hay una carrera que se llama Idiomas y Negocios Internacionales. So I think it's the same. It must be similar to this one. And you study mostly in that career English, French, sometimes in some places German. Las idiomas diplomáticas. Los idiomas diplomáticos. Diplomáticos. Los Eso. idiomas. Idioma es otra palabra que termina en A y es de género masculino. El idioma. Los idiomas. Ah, bien. Muy bien. I hope we can have more meetings like this one in order to practice our target languages, your Spanish and my English. Same. So when is the next one? I'm going to be free again on el domingo. Sunday. On Sunday after 2 p.m. Colombian time. And also, okay, I'll also on Monday. Mm-hmm. From 6 a.m. Colombian time. Okay. So the same as today on Monday. Yes. And I always, most of the time, I share the meeting link on my Facebook group. Creo que estás en mi grupo de Facebook, ¿o no? Sí. Ah, bien. If you want to join, we have also a group on WhatsApp. To chat. I have an iPhone, but I don't use WhatsApp. But I can look into it. Okay. Sí, tenemos un grupo en WhatsApp. Y yo tengo otro en Facebook también para chatear. Para chatear. ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es allá? 3 afternoon. Son las 3 mañana. de la tarde. De la tarde. Las 3 de la tarde, las 3 p.m. Las 3 p.m. ¿Y cuál es tu filósofo favorito? Me gusta el filósofo esloveno. Él es más famoso, Slavoj Žižek, pero no creo que tú conoces a él. Me gusta Lacan. En este momento yo leo Freud, pero no es mi favorito. Yo solamente interesado a teorías que Freud estudiaba. Qué bien. Yo me recuerdo de nombres, por ejemplo, como Nietzsche, ¿no? Fue un filósofo. Copérnico was another one, or not? I think he is. I heard about him, but I don't remember at this moment if... Yes, I remember these two names, Federico Nietzsche, Copérnico, because I finished high school when I was
18 years old. Mhm. That is a long time ago. Now I am 42 years old. Tengo 42 años. Mm. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. ¿Has viajado a algún otro país fuera del tuyo? Sí, yo viajo, yo viaj- Viajé, via- past tense, simple past viajé, tense. sí. O he viajado, I have traveled. Ujú. Yo viajé a España, a Valencia, y a Francia, a París, Inglaterra por 3 veces, y los países that are around Slovenia, so Austria and Italy and Croatia. So Okay. Italia, Croacia, y Austria, I don't. Okay, because you are learning Spanish, you have watched any video in Italian language? Can you understand any words, any phrases in Italian? Yes, because they are very similar. Yes. Yes, there are Romance languages like Portuguese, French, Italian, and Spanish. Spanish. Mm, In fact, in English, there are all words that are similar to Spanish, in Spanish. A little bit change sometimes the pronunciation, but the meaning are the same sometimes. mm. Yes. Yes, it was very easy for me. Es más fácil para mí porque yo entiendo inglés y las lenguas son similares. Similares, sí. Similares, sí. Italiano. Mm, ¿Qué palabras sabes en italiano? amore, certo, pizza, 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 pasta, capisco, capisci, sì, buongiorno, buonasera, buongiorno, mm, buonanotte. notte, sì. Parla italiano. No, non parlo italiano. Parlez-vous français? Oh, tan poco. Bien. Bien, María. ¿Cuál es tu comida favorita, María? La comida italiana es mi favorita. Pizza y pasta y Lasaña. lasaña. Me gustan las frutas diferentes, las cervezas y toda la fruta. ¿La cerveza o la cereza? La cereza. La cereza. ¿Y la cerveza? ¿No te gusta la cerveza? No me gusta la cerveza. ¿Qué te gusta beber cuando estás en una fiesta? El whisky, el vino. El vino. ¿El vino? Sí. ¿Vino rosso? Vino blanco. ¿Vino blanco? Mm. Qué bien. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una fiesta? Oh, un año. Antes Sí. de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. En junio de 20, sí. En junio del 2020. En junio del 2020. año 2020. ¿Y ya empezaron a aplicar la vacuna en tu país? ¿Qué? ¿Ya empezaron a aplicar la vacuna en tu país? Sí, pero it's very slow. The progress is here. It's a bit of a disaster. I think it's not only in your country. Here in Colombia, we are 50 million people.
and they have vaccinated. We can use that verb in English, vaccinated. Ellos han vacunado. Vaccinated, yes. Ellos han vacunado a alrededor de 1.500.000 personas. 1.500.000 personas. Y So, somos 50 yes. millones de habitantes y hace más o menos un mes empezaron a aplicar la vacuna en Colombia. Here as well, I think, well, here we have, they vaccinate in different age groups. So they started at the highest and now we're like at 60 years old. So people that are 60 and over should be vaccinated, but not all of people are. Yes, the same here in Colombia. They start with people from 80 years old, then 60. 70. Yes. Yes. Sí, sí, lo están haciendo primero con las personas de tercera edad, ¿no? De 80, luego 60 o 70. But first of all, they do it with the people who works in health. Sí. Nurses, doctors, they start with that people. Bien. You speak really good Spanish. Thank you. Your level is A2. A2. A good level A2. Yes. I think when I speak, I become un poco nerviosa. So when I relax a little bit, it goes better. But yes, you know, a key to learn a language is just listen a lot. Practice a lot while you are listening. That is the key. Listen and repeat a lot. Like we learn our native language, we listen a lot, a word, and we repeat until you pronounce that word perfectly. I don't worry about if I don't sound like American or British person speaking in English. I don't care about that things. The important thing for me is that any kind of person who speak a little bit of English or perfect English can understand my spoken English. So I don't care about the accents. Yes. You shouldn't worry about, the main thing is that, yes, you're understandable when you're speaking. Yes, and it's so important to use the brain to listen all kinds of accents in the target language. For example, for me, when I started learning English, Indian English was so difficult to understand. And today, because I have talked with many people from India, I can understand better the English that is spoken in India. Sí, yes. ¿Y cuál es el acento más difícil de pronto para entender en español para ti? Para mí, un momento. Ok, 8 y 9 de la mañana. Estamos aquí con nuestra amiga Maía. Hola. I'm back. Para mí, más difícil es español castellano. Y más fácil para entender es español de Latinoamérica. Ok, el español castellano. Bueno, ¿y por qué el español, el que se habla en España, es más difícil para ti? Porque ¿Hablan muy rápido? Rápido y son diferencias en los acentos de Latinoamérica y castellano. But I just feel, because I speak Slovene, I am used to a certain type of
speaking, and the Latin American one is a bit more easier for me to understand. I don't know why, but the way that words are spoken are a bit similar to the Slovene one. Sí, por ejemplo, hay muchos países donde la gente habla muy rápido. Por ejemplo, creo que en Cuba. ¿Has hablado con algún cubano alguna vez? No. No, ellos hablan bastante, algunos no, bastante rápido. Bastante rápido. ¿Y quién llegó ahí, tu papi? Sí. Ah, tu papá, qué bien. Sí, okay. ¿Hay alguien más en la familia que esté aprendiendo español? ¿Solo tú? No, sí. ¿Y no les gustaría aprender? No sé. Ustedes hablan inglés un poco, pero no muy bien, y un poco alemán. I think in their time, the language learning wasn't that popular or just didn't happen, but now they don't really try anymore to learn a new language. Yes. I don't know. Ok, ellos hablan. Ellos, sí. Bien. Yes, and today is so easier to learn a language because we have internet. It's not like some years ago that didn't exist internet. YouTube, everything, podcasts, everything that you can use to learn a language by yourself. Most of the English that I know, it has been learned by myself. I had to like 6 months study with a teacher, but mostly the English that I know, it has been used in internet. ¿Y qué has hecho durante todo el día? Perdóname. ¿Qué has hecho durante el día? Estudiaba y the days are los días son the same. Son aburridos de estar encerrada. Sí, porque la rutina es ¿La misma? sí, porque el COVID kind of stopped everything. Sí. So. Y esto por lo menos va a durar el resto de este año y hasta que no vacunen gran cantidad de gente. Por lo menos el resto de este año. This is going to continue at least the rest of this year. Yes, of course. Until everyone has at least, gotten it and fought through it or gotten vaccinated. It might take even longer. We don't know. Every day is a new thing that you find out. Ok, ¿cómo es tu rutina ahora que estás en confinamiento? Oh, okay. This is going to be a bit difícil. Yo levanto, por ejemplo. Levanto, sí, a 6:30 y tengo escuela a las 8. A las 8, desde 8 a 4 a tarde, y antes yo cocinar y tengo un lunch
Oh my Almuerzo. God. Sí. Y antes yo estudio más. Y antes, I'm only using antes. I don't know why. Después, por ejemplo, después por ejemplo, almuerzo, después estudio un poquito más. un poquito más y después yo leo o hace deporte, fitness o diferente workout. Y después yo descanso y ido a dormir. I just use past tense. Yo ir a dormir a las 10 o 11 por la noche, por las noches. Ok. Ok, me levanto a las 6 o 7 de la mañana. Desayuno. Y sí, desayuno, claro. ¿Te bañas? No, me baño en las noches, por las noches. Ah, te bañas en la noche, no te bañas en la mañana. No. Ah, bien. Ok, me levanto a las 6 o 7 de la mañana. Después de eso, ¿como mi desayuno? Sí. Por lo general, como mi desayuno antes de empezar clase. No. Before. Ok, desayuno. Desayuno. I am talking in first person. Ajá. Desayuno antes de empezar o de iniciar la clase. ¿La clase empieza a las 8? Sí. Ok. ¿Cómo se llama tu profesora? ¿Es un profesor o una profesora? Una profesora se llama Moitza. ¿Es de tu país? La profesora de español. Sí. Ah, bien. ¿Y la clase que tienes a las 8 es de español? No, es diferente al día, diferente. Tengo las diferentes materias. Ok, son, por ejemplo, hoy tienes, digamos, a las 8 tengo hoy matemáticas, mañana tengo, digamos, estadística o algo así, ¿no? Sí. Ah, bien. ¿Qué materias ves? Matemáticas, esloveno, español, las materias que necesito por el baile, historia de la baile y otras culturas. Like the history of dance and drama, y ballet y el clase de técnica de baile contemporánea y inglés, ¿qué más? Psicología y anatomía de cuerpo humano. Todo es eso. ¿Eres buena para las matemáticas? Sí, creo que sí. Ok. ¿Cuánto es 9 por 7? 9 por 7. Sí. I know, but I need to translate it. 54 ¿9 por 7? Are you es sure? Por. 9 por 7. por. Is that Sí. plus or Plus. times? Yes. Plus. Plus. Oh, okay. Then 15. No. Ah, no, sorry. Times. 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 9 por 7. 54. So
Is it 54? 9 por 7. 7. 63, so 63. 63, bien. ¿Cuánto es 144 dividido en 12? Divided. 144 dividido en 12. Es 12. Ah, bien. Bien, bien. Bien. ¿En qué año naciste? ¿En qué año naciste? 2002. En el 2000, 2002, en el 2002. Ah, bien. Bien, bien. Okay. I have made a lot of questions. You can do it. If I have a question? Yes, you can do a question because I made to you a lot of questions. In Spanish? Yes, of course. Okay. ¿Qué es tu profesión besides un profesor de español, un instructor de español? ¿Cuál es tu profesión? Ok, soy guarda de seguridad. You know that? En un edificio de apartamentos. Ah, okay. It's like a porter. Y no soy profesor de español. No sé. No soy ¿No? profesor de español. Ah, sí. But I like to teach. Entiendo. But I know. I like to help people to practice, to learn a little bit my native language. That's great. And in order, maybe, I don't know, maybe someday I'm going to quit this job, my full-time job, and I'm going to start to teach online Spanish. So I am like training for now. It can't do any harm. It's Yes. I think it's great. And this is great because I can practice my English and teach a little bit of Spanish and hablar con la gente en español, que practiquen su español. Eso so you work at night, I think, or in the evenings. Sometimes I work at night. For example, I have to work this night and tomorrow night from 6 p.m. till 6 a.m. next day. And I work also during the day. For example, I was working yesterday and the day before yesterday from 6 a.m. till 6 p.m. So I work 2 days from 6 a.m. Then 2 days from 6 p.m. till 6 a.m. and then I rest 2 days. That is my job schedule job. Schedule. Okay. My shift is another way to say that. Shift, yes. Shift. Horario en español. Horario de trabajo. Por ejemplo, ¿tu horario de estudio es de 8 a 4? 4, sí. ¿De lunes a viernes? Es una mezcla de todos los días. Por ejemplo, en lunes yo empiezo a las 9 y 14. Sí, 9 y 14. 14 sí, o 15, 15. Started 9:40. So. 9:40. 9 y 40. No, 14, 40, sí. 40. And the same on Tuesday, and I have school till 4. But on Thursday and Friday, I start at 8 and have school till 4 or 2. Today I had it till 2. Ok, fin de semana en tu país, ¿qué días son el fin de semana? Por ejemplo, acá en Colombia son los sábados y los domingos. That mostly people don't go to work.
But in my case, professions like mine, I have to work also on weekends sometimes. It's the same in Slovenia, but I guess Sundays, so domingos, todo es cerrado, las tiendas, todo. So I think that many people don't work on Sundays, for example, but the people that are essential workers, so I don't know, doctors and things as such, do work. Así, por ejemplo, la policía, security, Sí. yes, so supermarkets, drugstores. Well, on Sundays, no. Here, everything, all stores are closed. No. Okay. On Sundays. Ok, los fines de semana, eso está cerrado, casi todo. On Saturdays, the schedule is a bit shortened, so it's from 8 to opened till 3, I guess, from 8 to 3. But on Sundays, everything is closed. Okay, but in Spanish, ¿está o es cerrado? Es. Okay, you can use está, okay? Por ejemplo, la mayoría de los negocios están cerrados los sábados y los domingos. Está, porque es algo temporal, ¿no? Va a estar cerrado el domingo o el sábado y el domingo y lo van a abrir nuevamente el lunes. Está abierto. Ok, ¿y qué hay cerca de tu casa? ¿Qué hay cerca de tu casa? What do I do at home or? No. What? No. What? I forgot to make that question. What there is? What are there around your home, your house? What I do around. So like if I help do let me check because I forgot to do that question. La pregunta en español es ¿qué hay cerca de tu casa? What is close to my home? What is close to your home? Yes, that is the What is near? What is near? What is yes. Near? Yes, yes. El cementerio. ¿Cementerio? Sí. ¿No te da miedo? ¿Miedo? No. No te da miedo. Es un cementerio más bonito, muy bonito, ¿Sí? muy bonito. Tiene un parque más cercano de él y muchas gentes ir a walk. They go, caminar. Mucha gente va a caminar. Sí. Mucha gente va a caminar. Around. ¿Alrededor del cementerio, del parque? Del parque. Mucha gente va a caminar. Mira a ver si puedes leer esto ya. ¿Lo estás leyendo? Mucha gente va a caminar. ¿No? ¿No lo leíste? No. Ok, again. Mucha gente va a caminar. It lasts just a couple of seconds on your screen. Yes or not? Not? Closed captions, they are show subtitles. Yes. There it is, yes. Mucha gente va a caminar, sí. Mucha gente va a caminar. ¿Y qué más hay cerca de tu casa? Está el cementerio, donde mucha gente va a caminar. Pues hay un parque cerca del cementerio, ¿no? Donde mucha gente va a caminar. Ok, el parque
¿Está al lado del cementerio o dentro del cementerio? El parque. Dentro del cementerio. Dentro del cementerio. Ah, qué bien. Los supermercados, y yo vivo cercano de el centro de Ljubljana, de capital. So tenemos un castillo Qué bien. arriba en una ¿Montaña? sí. Y el río que pasó el centro, Ljubljanica. ¿Qué más? ¿Hay un río que pasa por el centro de la ciudad? Sí. Ah, chévere. ¿Hay mucha contaminación en tu país o no? No. So a couple of years ago we were declared to be the Europe's cleanest capital, so the most green capital of Europe. Ah, qué bien. Lots of people. Felicitaciones. Sí. Gracias. Mucha gente es más aware, so we recycle a lot. Es en nuestra Nosotros, cultura, nuestra nuestra cultura. cultura es muy limpia. We Qué learn to bien. recycle when we're younger, and I think that just is a part of our life, and we don't trash around or leave our trash when we're outside. Qué bien, reciclan mucho, eso está bien y eso está bien enseñarle a los niños desde muy pequeños a que reciclen, ¿no? Y entonces eso se va convirtiendo en parte de la cultura de cada persona a medida que va creciendo. Bien, ¿hay muchos carros eléctricos en tu país? No, porque mi país es un poco antigua en estos aspectos. We are a bit behind in all of the new transport options, I would say, and more eco-aware transport. So not many cars, but some you can see some. ¿Montas bicicleta? Sí. Sí, qué bien. ¿Para ir a al colegio? Sí. Sí. ¿Cuánto tardas en ir en bicicleta de tu casa al colegio? 15 minutos. 15 minutos, sí. Está cerca. Sí. Y muchos estudiantes van en bicicleta entonces. Sí, algunas cosas, algunas veces es más difícil para buscar a place to put your bike because there's so many. Ok. Algunas veces es un poco difícil encontrar un lugar para parquear tu bicicleta porque hay muchas bicicletas. Muchas bicicletas. Ciclas o ciclas. Cicla es una palabra informal, ¿no? Y moto. Y bici también. Bici. Bici es el apócope, es decir, la palabra acortada de bicicleta. Bici, bicicleta. ¿Y moto? ¿Has montado moto? No. Es como motocicleta. ¿No? ¿Nunca? No, nunca. Pero mi papá montó. Montó pasado, monta presente. Montó el moto. Ah, sí. ¿Él tuvo una moto? No.
Ok, montó en la moto de alguien más. Tuvo el moto, pero no, no algo, no, No por mucho tiempo. ahora no, Ah, tuvo una sí, moto, ahora no la tiene. La vendió quizás. O se sí, dañó o se averió. sí, Ah, bien. Bien, bien. Yo pregunto mucho. sí, It's the best way to learn something. yes, Why questions are so good? Because, you learn how to do questions. You learn how to answer questions. mm, Yes. It's like when you are learning something at school or the university, it's good to do questions. mm. Bien. ¿Cómo estás vestida ahora? Uh, what am I? What is the Dressing? question? What I am What dressing is? now? I can't hear. It was just a bit of a. For example, yo estoy luciendo, tengo puesta una chaqueta de color negro, una camiseta de color Okay. blanco. Uy, uy. Pullover, ¿cómo Vocabulary, se dice? Sí, esto buzo, es saco, blusa, saco, blu- saco. saco de azul y like I've forgotten all of the the words. Um, Tenemos, por y ejemplo, jeans, es inglés, ¿no? Jeans, ujú, blue jeans, pantalones, ujú, trousers, eh, pants, skirt, falda, dress, falda, sí. vestido, No, em, pantalones uh, gray, so gris. gris. Ok, tengo puestos o llevo puestos, estoy luciendo unos pantalones de color gris, no sé si es un saco o una blusa. Una Blusa es blusa. blouse. Es ¿Blusa? una blusa. Ah, sí, Una una blusa blusa de color azul. azul, sí. Esto que se ve acá como yellow or white. White. A veces es una franja, we call it that Franja. franja. Es como una Ujú, franja de color blanco. blanco, sí. Ok, tengo por ejemplo, how do you call that this? Earrings. Okay, in Spanish. Ajá. Aretes. 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 Tengo aretes. ¿Blancos también? Blancos, sí. Ah, bien. Tengo tenis, zapatos, Ah, sandalias. no, Estoy descalza. solamente descalzo. Descalza. No shoes. Not shoes. No, no, no shoes. Por ejemplo, estoy en medias. ¿Y no medias? Um, Socks. Sí. socks, sí. Estoy en medias. You can say, estoy en medias. O tengo puestas unas medias. O estoy Mm, luciendo. ujú. ¿Qué prefieres? ¿El café o el té? Té. No, no bebo el café. ¿Nunca? At least, nunca, at least for now. We'll see how it will be when I will be a bit older and have to work. ¿Cuántos vasos de agua tomas al día? Vasos. Dos o tres. 2 o 3 veces. 2 litros al día. Ok, litros, es diferente de vasos, ¿no? Mm, Bien. Yo tomo poco café, casi no tomo café.
Y tomo algo de agua, no mucho tampoco. ujú. Y tomo el té también, me gusta el té. Aquí le llamamos, es like herb tea, té de Ujú. hierbas. Sí. Lo tomo porque a veces sufro de insomnio, entonces eso me sirve Ah, para dormir. ujú. Lo tomo más que todo en las noches, antes de acostarme. Ajá. Ayuda a dormir. Sí, ayuda a dormir, a conciliar el sueño. That means sleep well, Mm, conciliar el sueño. ujú. Y el chocolate, ¿te gusta el chocolate? Sí, por supuesto. En Ah, la mañana, al desayuno. oh, sí, sí, Ok, ¿y te gusta la barra de chocolate, los chocolates que te regalen chocolates? sí. Me gusta todos los tipos de chocolate. ¿Te gusta el chocolate negro, el chocolate blanco? Negro. Sí. Negro con fruta o sal, un poco sal y chocolate que tiene a lot of percentage, so that is very pure, I think, pure Sí, chocolate. puro. So, Eso es, sí, me gusta el chocolate, me gusta el chocolate que tiene un gran porcentaje, que sea porcentaje, muy puro, muy puro, puro. puro. Sí. Ah, qué bien. ¿Qué te gusta que te regalen para tu cumpleaños? Las flores, me gustan las flores. Mm, y los libros, pero mis padres re- regálenme, ¿Me regalan? ah, ¿Me regalan? regalan dinero y yo compro um, alguno para um, mismo. So, mm. Y yo compro algo para mí. So I buy something for myself with the money they Sí, give me. Sí, mis padres me regalan dinero y yo compro algo para mí o me sí. compro algo. You see, para mí, de other me, Ujú, to myself. Ah, bien. ¿Qué prefieres? ¿Que te sí. regalen el libro, las flores, los chocolates o que te den el dinero? Las flores o los libros porque es it's more sentimental in a way. So um, it's worth more than just go buy yourself something, I think Ok, so. porque es más sentimental. Sí. Sentimental, sentimental. You see? Al, A lot of mm, words so similar. mm. Like hospital, hospital. ¿Cuál fue la primera cosa que te enseñaron cuando empezaste a aprender español? I don't understand the second part I do, but the first one. Ok, ¿cuál fue la primera cosa, you understand that, que te What? enseñaron cuando empezaron a enseñarte español? Enseñarte. Enseñarte. Teach you, teach to you Spanish. It's like, When was what was the first topic, time? the first thing that is, Mm, what was the I first thing can, that the the first teacher starts to theme, or use in yes, Spanish? I can look. I can find. I don't remember. I think, but Maybe greetings, saludos. sí, Hola, ¿cómo sí. estás? Estoy muy bien. ¿Cómo Y te los va? verbos que son que Los that you use verbos, a lot. Sí. por ejemplo, to be será estar, Ujú. ¿sí? Present, Hablar. los verbos que utilizamos mucho, ¿no? Tener, gustar, Sí. aprender, escribir. Y pronunciación, ¿cómo fue el proceso de la Sí. pronunciación? Ah,
We first started with apostrophes. So the Accent mark, yes, tildes, las tildes acentuación, sí, accentuation. sí. And when y cuando los utilizamos, what parts of the word Okay. and quiénes partes de la palabra. Por ejemplo, sí, de que tenemos palabras agudas, ¿no? De acuerdo a la clasificación de las palabras, de la acentuación de las palabras, ¿no? De acuerdo a su acentuación, ¿no? Por ejemplo, agudas, graves, esdrújulas. ¿Aprendiste eso, no? Can you say that in English? For example, according to the accentuation to the stress, Spanish word classified in, I don't know how to say that, grave, agudas. For example, café. The stressing is in the last syllable. Yes. The letter Yes, A, café. That is a good word, aguda. Aguda word. Then we have graves. That the accentuation is before the last syllable. Yes, we did learn it in that way. We split up the word and then we classify the word according to the pronunciation. Yes. Good. Sí. And you start also learning how to pronounce, for example, the vowels, no? A, E, I, O, U. The differentiate, because Spanish learners confuse a lot, for example, the letter I con E in Spanish. For example, in English we have I, but in Spanish is E. In English we have I, but in Spanish is I. I, sí. We didn't really have to do that because in Slovene it's very similar, but we had to tell for like a J that is like H, so H, so H, for example, how do you say jamás in jamás, never in your native language? Never, jamás. Nikoli. Nikoli? Nikoli? Nikoli. Nikoli. So it's on O. Nikoli. Nikoli. Ah, bien. Bien, bien. En tu idioma nativo se llama eslovaco, ¿no? No, Eslovenia. It's Esloveno. very similar. ¿Esloveno? Esloveno, sí. ¿Solo se habla en tu país o hay algún otro país que lo hable? No, solo en mi país. Ah, bien. Pero es un idioma slovano. It's similar to Croatian or Serbian, the Balkan, and Russian, for example. So we understand each other quite a lot. Qué bien. Muy bien. Bueno, do questions? No, maybe next time. Maybe next time. Ah, qué bien. Bueno, Maya, voy a preparar mi desayuno. Voy a comer mi desayuno. También tengo que bañarme, afeitarme. ¿You know afeitarme? Afeitar, sí. el verbo afeitar. So, shave. Yes. Shave. Sí, tengo que afeitarme, tengo que bañarme también. Entonces, nos hablamos luego. Well, sí.
I appreciate your time. It has been a wonderful meeting with you here on Zoom. Later, you can watch the video on YouTube. You can see yourself how well you speak Spanish. Oh no. If you want, you can share with your teacher. And you can see to the teacher, oh, teacher, check how well you have told me Spanish. You're a wonderful teacher. Well, And thank you for your you can time. share this with people who are learning Spanish, with people who are learning the language. And you can share my Facebook group in order to have more people to practice to speak Spanish and English, of course. Well, Okay, thank you so much. I have enjoyed this a little bit more than 2 hours speaking with you. Oh. Guys from the Philippines, las Filipinas, or Filipinas. We don't say use too much the article. Filipinas. Hey, have a wonderful afternoon there in your country. 8:51 de la mañana aquí en Colombia. Ya son como casi las que 5 de la tarde. Aquí es 4. Son 4 de la tarde. Ok, aquí son las 4 de la tarde. Aquí son las 8:52 de la mañana. Chaito, cuídate, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao. Okay, that was a wonderful practice with our friend Maia from Slovenia. So if you want to practice to speak with me, it doesn't matter what is your Spanish level, basic, intermediate, advanced, you can do it. You can follow me on my Facebook group, and I do this in my free time. Later, I'm going to have another meeting, and I share the meeting's link when I start the meeting on my Facebook group, which is called Practice Spanish with William. Like here, my YouTube channel's name, Practice Spanish with William. Okay, ciao. Thank you for watch. Thanks for watching. Thanks for share. Y hasta la próxima.